Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por tu fidelidad, por tu bondad, por tu amor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Dios. Hoy, Padre, yo sé que tú tienes una palabra para nosotros y en especial para cada uno de los que estamos aquí. Hoy, Dios, yo te pido, Dios, que tú calles mi boca, Señor, mis emociones, mis pensamientos, y que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mí, Señor. Tú toma tu lugar, tú habla, tú ministranos, Señor, tú muéstranos lo que quieres que nosotros rindamos a ti en esta tarde, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. ¿Cuántos sabemos que el fuego que no se apaga del Dios Todopoderoso está en este lugar? ¿Cuántos sabemos que su presencia está en este lugar? Que su Espíritu Santo se derrama en este lugar. Yo creo que cada uno de nosotros, si yo les paso el micrófono, daríamos testimonio de que Dios se mueve en este lugar, que esta es la casa del Señor y que Él se manifiesta y que Él le place manifestarse. Y eso es bueno, y estamos en una buena casa donde Dios nos da un buen alimento para que nosotros seamos saciados. Pero hay parte que a ti y a mí nos corresponde llevar a cabo y hacer para complementar ese proceso y ese propósito que tiene Dios para nuestras vidas. En esta semana los jóvenes, adolescentes y algún que otro adulto santo y puro entregado al Señor entraron en semana de ayuno y oración por la actividad que tenemos de Overcomers. Y eso qué padre es, qué bueno es. Yo estoy un poco triste con Jaciel porque a mí no me metió ahí en el grupo, entonces voy a tener que platicar con... te creas. Se hizo un grupo donde se está orando, se está ayunando y sabemos que overcomen el fuego de Dios. Veamos y lo voy a expresar de esta manera, lo ilógico de nuestro Dios. A él no le gusta moverse por lógica, pero Dios en Overcomer yo creo que va a llevar a los jóvenes y adolescentes a sumergirse en el río del Espíritu Santo, en las aguas del Espíritu Santo y derramar su fuego. Entonces, ¿cómo vamos a entender lógicamente que el agua y el fuego se van a juntar? Pues solamente en Dios esas cosas suceden. Entonces eso va a suceder y se va a manifestar. Y yo voy a esta parte porque mis hijos, Cami y Andrés, están en ese grupo. Inclusive también mi esposa, pero ella tiene justificante médico, vamos a decirlo así. Estuvo ella internada la semana pasada, gracias a Dios aquí ya está. Pero pues cuestiones médicas, pues sí no puede llevar muy bien al pie de la letra ese ayuno, pero ella está ahí apoyando. Y pues yo pues me tengo que unirles también a eso para apoyar a mis hijos, para que ellos se esfuercen, para que ellos hagan sus propósitos, sus metas, ayunen, oren, busquen del Señor. Y entonces ahí en casa pues estamos esforzándonos en eso. Uno aquí se está esforzando para comer esas comidas de ayuno de Daniel, frutas y verduras y demás. Pero de repente una noche, pues a uno que pues le empieza a picar ahí la tripa y dije, ay, pues sí le estoy ahí apoyando a mis hijos, pero pues ya me está dando hambre a mí. Y pues yo por querer apoyarlos dije, era ya como las 12, 1 de la mañana, dije, ya están dormidos. Mi esposa está dormida, pues me voy a levantar muy silenciosamente, no voy a prender ninguna luz. Y ya de mi recámara, pues iba caminando ahí por el túnel del tiempo oscuro. Y entonces de repente al fondo se ve, así como en los túneles, así la lucecita al final del túnel, la tierra prometida llamada refrigerador. Y entonces llego al refrigerador, todavía volteo, todo oscuro, dije, que no oigan. Y en eso abro el refri. Y ya ves que cuando está todo oscuro, tú abres el refrigerador y ¿qué es lo que sale primero? La luz. Entonces pues se ve la luz del refri así grande y de repente yo veo una sombra extraña acá atrás, como que siento así acá arriba una sombra. Y dije, chin, guárdame, Señor. Entonces yo empiezo a seguir esta sombra y volteo y la sombra me lleva a la mesa del comedor y ahí agarro a mi esposa con un sándwich así.
Con que sí, dije yo. Pues estábamos en la trampa los dos, pero resultó que ¿qué fue lo que que lo reveló el secreto? ¿Qué fue lo que mostró? La luz. Entonces, pues estamos en esa lucha confiando en que Dios, no sé si vaya a tener mucho con el tema, lo que te acabo de platicar, pero vamos a entrar a este tema. Quiero invitarte a que leas la palabra del Señor que ahí nos van a poner en el Salmo 118, versículo 27. Salmo 118, versículo 27, por favor. Dice: el Señor es luz y nos ilumina. Aten el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Hay otra versión que dice: el Señor es luz y nos ilumina. Traigan, ahí en lugar de decir aten, ahí dice: traigan al frente el sacrificio y déjenlo en el altar. Sobre esto vamos a estar platicando. El título que yo le puse a este tema es el propósito del fuego que no se apaga. Decíamos yo al principio, les decía, yo estoy seguro, lo creo, lo he visto, lo he vivido, que en este lugar está el fuego que no se apaga. Está el Señor Dios Todopoderoso manifestándose en cada reunión en la que nosotros estamos. Pero ese fuego tiene un propósito. Y en esta cita, que no está muy grande, en este versículo, nos da varios puntos importantes y una amplia visión de justamente ahora sí te lo voy a poner así, de lo que le corresponde a cada quien llevar a cabo para que ese fuego que se manifieste en este lugar cumpla con el propósito que Dios quiere que se cumpla. Y aquí vamos a ver 3 puntos en los cuales yo descubrí en esta cita bíblica que nos pueden ayudar para ir viendo el propósito de ese fuego que Dios tiene. Esta cita del Salmo 118 está basada en, si nos vamos, cuando fue por primera vez que se levantó un altar en el tabernáculo de Moisés. Nos vamos a ir a una cita muy atrás, que es Levíticos capítulo 9, versículo 24. Levítico capítulo 9, versículo 24. Dice: entonces descendió fuego de la presencia del Señor que consumió la ofrenda y la grasa. Aquí hay 2 cosas importantes que tienes que tener presente. Dice que ¿qué consumió ahí? Fuego y grasa. Si hay 2 cosas que se consumen en el altar. Fuego no, ofrenda y grasa que había sobre el altar. Cuando el pueblo vio esto, dio gritos de júbilo y adoró al Señor. Aquí nosotros estamos viendo que Dios dio el fuego, Dios se manifestó, pero sobre todo Dios consumió esa ofrenda que estaba sobre el altar, porque todo estaba siendo llevado conforme a lo que Dios había dicho y Dios había pedido. En ese tiempo que estamos hablando ya del Antiguo Testamento, en los primeros libros de la Biblia, cuando Dios estableció ese tabernáculo de Moisés, donde era el lugar que ahora es representativo o figura de lugares como estos, que es donde está el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, el altar y demás. Entonces son la representación de un lugar donde se congregan las personas para buscar de Dios. En aquel lugar, en aquel tiempo, literalmente estaba ese tabernáculo donde estaba separado por diferentes cosas y no todos podían llegar a un lugar que era el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde solamente el sumo sacerdote podría entrar ahí. Entonces, ahí en ese lugar por primera vez se levanta un altar de sacrificio a Dios. En aquel tiempo se hacía ese sacrificio con ganado, con una oveja que era una apartada, escogida especialmente, y era degollada, era muerta y era puesta ahí en el altar donde se ofrecía esa ofrenda. Y entonces el pueblo esperaba que el fuego de Dios descendiera y consumiera esa ofrenda,
Y entonces por eso es que dice que había júbilo y gritos y fiesta, porque era la señal para ellos de que Dios se había agradado de su ofrenda. Entonces nosotros en este lugar, quizás en tu casa, hay júbilo, fiesta y gozo cuando se manifiesta la presencia de Dios y el fuego de Dios se derrama en diferentes circunstancias o situaciones. Pero en muchas ocasiones solamente nos quedamos con esos gritos, con esos júbilos, porque el fuego de Dios nunca se va a apagar y siempre va a estar presente. Pero para que se cumpla en su totalidad el propósito por el cual Dios envía ese fuego, en el altar deben de andar dos cosas. Una tiene que ver con nosotros y otra tiene que ver con Dios, que es fuego y que es sacrificio. Dios se encarga del fuego y nosotros somos los que nos tenemos que encargar del sacrificio. Para que pueda consumarse algo, para que pueda consumirse algo, necesita ver ese sacrificio. Pero aquí llama la atención que dice en el libro de Levíticos que se consumió la ofrenda o el sacrificio y también la grasa o la grosura. Entonces aquí hay dos cosas que contiene ese sacrificio. Habla de cosas que le agradan a Dios de tu vida o de mi vida, que las tenemos que venir a traer a Él. Puede ser un servicio, puede ser tu ofrenda, puede ser tu ir a evangelizar, no sé, algo que sea grato ante los ojos de Dios, tu estilo de vida propio, tu manera de vivir. Pero aparte de eso, que está la carne, la grasa o la grosura, son las áreas de nuestra vida que todavía no hemos rendido en su totalidad a Dios. Y aquí, según en esta cita que nos está diciendo, también se tienen que venir a rendir, también se tienen que venir a presentar a Dios para que se consuma. Y fíjate qué extraordinario es nuestro Dios, porque Dios recibe nuestras cosas gratas y agradables para Él con un olor grato y agradable. Porque así dice su palabra. Dice que tú traes sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre y se suben ante el trono de su gracia y Él las recibe. Pero aún mayor o mejor de nuestro Dios es que las cosas desagradables de nosotros, Él también las pide para que sean desechadas de nosotros. Wow, eso es padrísimo. Pero porque no se han desechado todavía de nosotros algunas cosas, porque no hemos estado haciendo como Dios quiere que nosotros estemos viniendo a entregar lo que Dios quiere. En mi vida y en mi caminar con Dios, que ya son bastantes años, yo conocí de Dios a los 14 años de edad. Ahora tengo, ¿qué puedes, hermano? Ya ves cómo eres. Pues sí, ya es mucho, porque ahora tengo 50, así que sáquenle cuentas. Aunque no parezca, tengo 50. A los 14 años yo conocí de Dios. Yo recibí al Señor Jesús en mi corazón. Y esta partecita es especial para los adolescentes y jóvenes. Yo conozco de Dios por su gracia y por su misericordia, junto con mi familia, mis padres, mis hermanos, todos juntos, casi al mismo momento, empezando por mi papá, que eso es muy importante, conocimos de Dios. Pero aún así, el desarrollar tu vida en Dios, eso es independiente. Tú no puedes depender del otro para que tú puedas crecer en Dios. Eso depende de ti. Entonces yo, a pesar de que tenía 14 años de edad, yo me empecé a inquietar por Dios. Y me acuerdo que la primera vez que yo pisé una iglesia, me voy a ir aquí al teclado, voy a cantar una canción viejita que los que son de mi camada, de que conocieron a Dios allá como los principios de los 90. ¿Hay alguien que conoció del Señor ahí a los principios de los 90? Oh, sí, ya había Angie. Ella se va a saber esta canción, estoy seguro. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón.
quiero más de ti. Toma mi necesidad, quiero tu preciosa paz. Bendito Señor. Entonces yo escuché esta canción cuando yo tenía 14 años y estabas parado hasta allá al fondo, así como el que está el hermano en la puerta. Y los hermanos empezaron a decir: dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Y entonces yo le dije al Señor: dame más de ti, dame más de ti. Y a los 14 años, y recalco 14 años porque sé que es una etapa complicada y más en estos tiempos para los jóvenes. Para los 14 años mi corazón empezó a palpitar exageradamente y empezó a arder exageradamente, que yo no tenía ni idea lo que estaba sucediendo. Ahora sé, por lo que conozco, que era el fuego que no se apaga, que Dios empezó a derramar en mi vida. Yo ahorita más o menos toco el teclado y más o menos canto, pero cuando sucedió ese momento yo no sabía tocar ningún instrumento y mucho menos cantar. Y no tenía ninguna intención de hacerlo. No me llamaba la atención. Pero cuando tú haces el sacrificio que te corresponde hacer, cuando tú pones tu vida rendida a Dios, Él se encarga de enviar el fuego que no se apaga y Él te dice: te voy a llamar para esto. Y son 36 años donde Dios me dio la gracia y la misericordia de poder aprender la música sobrenaturalmente, de poder cantar un poquito mejor y poder adorarlo y exaltarlo a Él. Pero eso es por el fuego de Dios, que cuando ve un corazón rendido, Él empieza a derramarse. Pero no nada más Él ve lo que es agradable de nosotros, Él también ve lo desagradable. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo nada más venir con las cosas agradables a Dios. Porque si hacemos eso, ¿sabes lo que pasa? Y perdón con esta palabra que voy a decir, pero podemos caer en una hipocresía que a veces sucede. Y nos preguntas: ¿cómo estás, hermano? Bien bendecido, sirviendo al Señor. Cuando tú sabes que en el fondo hay algo desagradable que necesitas venir a traer al altar y rendírselo al Señor. Pero como a pesar de esa condición estás recibiendo el fuego de Dios, porque eso nadie lo va a detener. El fuego de Dios no depende de la condición de nosotros, sino depende de Dios. Tú vas a vivir y vas a ver cómo Dios se manifiesta. Hay una cita en la Biblia que tú te acordarás donde dice: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué les dijo Dios? ¿Alguien se acuerda? Apártate de mí, que no te conozco. Ese era alguien. O sea, que alguien haga milagros quiere decir que está viviendo el fuego de Dios, ¿o no? O sea, no es de humanos. Está en el fuego de Dios, pero no ha rendido la carnita, el chicharrón, y no me refiero a este que me sobra a mí, que tenemos, que cada quien sabemos las áreas de nuestra vida. Entonces, el primer punto habla de eso. En mi crecimiento y en mi andar, te voy a contar rápidamente poquito parte de mi proceso en Dios. Pasando algunos meses, igual teniendo esa misma edad, ya teniendo ese fuego en mi corazón y ese llamado, que yo no sé por qué lo hizo Dios, porque yo no sabía nada de eso, pero Dios decidió que así era. De una manera consigo una guitarra y empiezo a aprender a tocar la guitarra sobrenaturalmente, pero dentro de ese proceso, me acuerdo que estaba yo en una campaña evangelística, que también eso se van a refrescar los que son de mi época, cuando se hacían las campañas en las calles, en los parques, y los evangelistas gritones salían y decían: arrepiéntete, pecador, y nos daban las pedradas duras los hermanos. Yo seguía en la búsqueda más del Señor, y me acuerdo que justamente el evangelista que iba a estar en esa campaña, Chuy Velasco se llamaba, porque ya falleció, fue con el que conocimos del Señor, y es donde yo empecé a crecer. Pero antes que él saliera estaba un grupo que, por cierto, después
algunos de ellos se hicieron buenos amigos míos. Y empezaron a cantar, porque todo lo... Nomás que me afine, espéreme. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. A esa sí ya se la saben más. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más. Eso es. Y entonces estaba yo en plena campaña con las manos levantando, llore y llore y llore y llore, porque el fuego que no se apaga estaba en ese lugar. Y yo sé que si a ti te paso el micrófono, tú me pudieras contar de experiencias así que has vivido con Dios. Estaba yo en un evento, en un auditorio, donde hubo una noche de intercesión y oración. Justamente fue un 15 de septiembre, no sé, en el año 2000, por ahí yo creo. Y estábamos en plena alabanza. Yo ya sabía tocar el teclado, tuve la dicha de que me invitaran a participar en ese evento. Fue en Salamanca. Todo esto que te estoy contando es en Salamanca. En Salamanca unos pastores, la Alianza de Pastores organizó ese evento. Hicieron un grupo entre varias iglesias y entre ahí yo iba al colado, y entonces participé en ese evento y empezaron la alabanza con poder, así como sonó hace rato mis amigos, mis hermanos amados, y estábamos adorando al Señor. De hecho, hace rato le decía a May, tocaron unas canciones retos porque eran como de mis tiempos algunas. Y empezó: queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Y estaba con todo ahí, y sobre todo el de la batería, ya saben que esos se alocan de repente, y ahí estaba dándole con todo. Queremos ver a Jesucristo nuestro Rey. Esta a lo mejor no me la vas a creer mucho, pero fue realidad. Yo estaba tocando en teclado, queremos ver a Jesucristo, y empecé a saltar y empecé a danzar y me metí ahí en el fuego del Espíritu Santo. Y mis dedos, hermanos, yo veía que se movían, pero no tocaban las teclas, pero las teclas se movían. No sé si me di a entender. Yo lo vi con estos ojos. Yo veía mis manos y decía: Dios, ¿qué es esto? Las teclas se movían solas. Y eso es la presencia de Dios. ¿Es increíble? Sí, es increíble. ¿Es sobrenatural? Pero así es nuestro Dios. Amén. Todavía hace poco, yo creo que hace como unos 3, 4 años, en un rompimiento, me acuerdo que estábamos con el canto: ven, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Me acuerdo ahí justo donde está el teclado, estaba yo tocando. Y empezaron a fluir, porque a lo mejor tú estuviste ahí, y empezaron a fluir y empezaron a fluir. Se empezó a manifestar el Señor gloriosamente. Y yo solamente me acuerdo, y ahorita se me acercó un hermano y me dijo: yo me acuerdo de ese día también. Se me acercó el pastor de aquí abajo, se acercó y me dijo: Pavel, ¿sabes qué? Yo creo que no voy a predicar, porque el fuego que no se apaga está en este lugar. Y me acuerdo que esa vez no predicó él, sino que él dejó fluir. Entonces sabemos y conocemos que el fuego de Dios está en este lugar, está en esta casa, muy seguramente está en tu casa, en tu familia. Pero ese fuego tiene un propósito, y uno de ellos ya vimos que es que hay que traer el sacrificio, sea agradable o no, hay que traerlo a Él. Y el segundo propósito, que ahí mismo en esa cita del Salmo dice: aten el sacrificio a la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar.
Yo voy a traer el sacrificio, pero no nada más lo voy a venir a traer. Si lo tengo que, ¿qué? Lo tengo que atar. Esto nos habla en esta parte, y aquí vamos al libro de Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis sus cuerpos en sacrificio. ¿Qué dice ahí? ¿En sacrificio qué? ¿Qué hay que presentar? Nuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. En el hecho del Salmo, que es relacionado a lo que leímos de Levíticos en el Antiguo Testamento, no se hablaba acerca de atar el sacrificio. ¿Y sabes por qué? Porque el sacrificio estaba muerto. Porque el animal estaba muerto, estaba degollado. Entonces no tenían por qué atarlo. Entonces, ¿ahora por qué se tiene que atar? Cuando tú atas algo, ¿es por qué? O tú atas a alguien, ¿es por qué? ¿O para qué? Para que no se vaya. Entonces nosotros ahora ofrecemos a Dios sacrificio vivo. Pero como ofrecemos sacrificio vivo, tenemos que atar ese sacrificio porque si no se va a ir. Y por eso es que aquí habla, y el segundo propósito del fuego que no se apaga es que nosotros tenemos que traer también lo carnal. Y aquí me voy a enfocar de la parte de la grasa. Tenemos que traerla a Dios y atarlo al altar. Porque si no se va a ir. No sé si a ti te ha pasado, muy probablemente no. Yo creo que aquí no. En Salamanca sí. Pero vienes tú con toda la disposición el domingo de rendir tu vida al Señor, de entregarte al Señor, de ofrecerle sacrificios de alabanza. Aquí le adoras, le exaltas, te arrodillas, lloras, cantas y demás. Termina la reunión, una palabra poderosa del pastor. Termina, te acercas con el que está a un lado. ¡Wow! ¡Qué padrísima reunión! La presencia de Dios estuvo en este lugar. Y cierto es, porque es cierto. Pero resulta que sales no esta puerta de vidrio, sino la puerta de allá afuera, a la calle. Y resulta que ahí ya se nos olvidó todo. ¿Y sabes por qué sucede eso? Porque no ataste tu sacrificio al altar. Esa grasita, esa carnita, ese chicharroncito que tú sabes que no te permite desarrollar tu vida fuera de aquí, o fuera de tu reunión de hogar, o fuera de rompimiento, o fuera donde estés buscando de Dios, no has venido a entregárselo en sacrificio al Señor y atarlo al altar y decirle, ¿sabes qué? Tú aquí ya te quedas, tú aquí me despojo de ello. Entonces, como no hacemos eso, si yo tengo un mal carácter y batallo con mi carácter y siempre ando de broncudo y me ando peleando, llego aquí y soy una palomita santa y pura y no dejo esa área de mi vida. Entonces cuando yo me salga, de repente salgo, paso, y ahorita en tiempos de lluvia pasa un camión, te avienta el agua y no te cuento lo que le dices. ¿Qué sucedió? No ataste el sacrificio al altar. Por eso es necesario que cumplamos los propósitos por los cuales Dios nos manda ese fuego. Por ahí yo no sé, que quizás por ahí has escuchado que dicen, es que siento re fuerte, la presencia de Dios está, pero no cambio. Y le echamos la culpa al pastor o le echamos la culpa a los líderes y terminamos echándole la culpa a Dios. Mira, Dios se encarga del fuego y nosotros ¿de qué? Del sacrificio. Dios hace su parte. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte del sacrificio.
y es un sacrificio vivo, por eso hay que atarlo. Hay una historia bien interesante. Génesis capítulo 22, versículo 8 y 9. Génesis 22, versículo 8 y 9. ¿Alguien se acuerda de Abraham e Isaac? Dice ahí, aquí están el fuego y la leña. O sea, dice aquí la historia, aquí están en el altar el fuego y la leña. El fuego, ¿quién lo trae? Dios. La leña, el hombre. La leña era algo que se iba a utilizar para preparar el lugar para que se ponga el sacrificio. Y dice, y dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, le dijo a su papá. Ahí me voy a brincar, versículo 9, y dice, llegaron al lugar que Dios les había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ¿y qué dice ahí? Ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Esta parte, esta cita, esta historia y este evento es el único sacrificio vivo que se iba a llevar a cabo en el Antiguo Testamento. El único. Bueno, yo no he encontrado otro. Pero también hay peculiaridades en ellas. Aquí hay un sacrificio vivo y esto nos enseña que tenemos que empezar por la parte carnal, por la parte que más amamos, por las partes que de repente las tenemos inclusive por encima de Dios. Está bien peculiar aquí, si regresamos a Génesis, dice que Abraham edificó ahí el altar, arregló la leña, preparó todo y ató a su hijo Isaac. Te pregunto, ¿Abraham tenía más hijos? ¿Alguien sabe si Abraham tenía más hijos? Todos dicen que no. ¿Qué pasó, hermanos? Hay que leer la Biblia, ¿eh? Tenía más hijos. Pero como nos lo pinta este versículo, da a entender a Abraham que solo tenía un hijo. Su precioso, su pimpollo, su muñeco, su cuchicuchi, lo que más amaba y lo que más quería. Por eso Dios le dijo que lo tenía que entregar. Ahora, no te estoy diciendo que vas a entregar a tu hijo o a tu hija. No me vayas a malinterpretar. Tú sabes cuáles son esas áreas de tu vida que te cuesta entregar y rendir al Señor. Aquello que batallas. Aquello que vienes cada domingo y dices, ahora sí. En serio, Dios, que hoy sí. Chin. Siguiente domingo, de veritas que hoy sí. Y no lo puedes saltar porque no lo puedes soltar porque algo que aprecias y que quieres mucho y que no lo puedes dejar. Y eso estaba sucediendo ahí con Abraham. Eso es lo que nos está mostrando en esa parte. Dios conoce nuestra condición, que muy probablemente algunos de nosotros tenemos esas áreas que no le agradan mucho a Dios. Y si las tienes, no te sientas avergonzados, todos lo tenemos. Y como hace rato te dije, su amor y su misericordia es tan grande que si tú se las rindes, Él se encarga de desecharte esas cosas desagradables. Entonces nos conviene reconocer esas áreas que tenemos. Y en esas áreas es donde estaba batallando Abraham. Pero justamente Dios quiere que rindamos esas áreas para que tú y yo seamos purificados. Por eso es que en el libro de Romanos, que leímos la cita del capítulo 12, dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ok, ya llego y presento mi cuerpo en sacrificio vivo. Aquí estoy, Señor. Ahora le rindes y entonces ese sacrificio se va a volver santo y agradable al Señor. Pero es necesario que nosotros vengamos a rendir.
Muchas veces vemos ese fuego nosotros como si fuera un trofeo o un premio que hay que exhibir. Repito otra vez, yo sé que no es aquí, es allá en Salamanca, pero de repente hay iglesias donde parece que tienen el letrero ahí o el premio o el trofeo ahí donde dice, en este lugar el fuego que no se paga se manifiesta todos los días. Y casi venas, fila, pasa y vas a sentir ahí cosas mágicas. Y se tiene como si fuera un premio y un trofeo. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano, hermana? El fuego es una provisión de Dios para nuestra purificación. Es una provisión de Dios y es algo que también Abraham no lo podía captar, o mejor dicho, yo creo que no la quería captar. Porque esa misma historia de Génesis, cuando Isaac le preguntó, ¿dónde está el cordero del holocausto? ¿Alguien sabe o recuerda qué es lo que le respondió a Abraham? No me fallen, amigos. Dios proveerá. Dios no provee el sacrificio. Dios provee el fuego. Y tú y yo proveemos el sacrificio. Entonces Abraham como que quería que esconder ese sacrificio. Abraham como que no quería entregar ese sacrificio. Y el sacrificio es una parte que nos corresponde a nosotros. La provisión de Dios es para derramar su fuego, para que consuma ese sacrificio. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y si es para purificación, entonces ¿para quién es? Para mí. Para que esas grasitas se haga chicharrón y se despadezca. Entonces el segundo propósito habla de eso. Tenemos que traer lo carnal, atarlo al altar, dejarlo en el altar y ya no te lo lleves. Hay algunos que todavía así de reversa, como que no te quedes, vente conmigo, déjalo ahí. Te aseguro que vas a estar mucho mejor. Número 3, ya casi voy terminando. El tercer propósito del fuego que no se apaga es probar nuestras obras. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13. Dice, la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Ya ves que al principio te dije de esa historia que conté de la tierra prometida, que era el refrigerador, que te dije a lo mejor no tiene nada que ver con lo que voy a compartir. Pues esta cita me hizo ver que sí tiene que ver. Porque justamente aquí dice que el día dará a conocer, pues el fuego será revelada. ¿Qué es lo que hizo la luz del refrigerador? Revelar que ahí algunas personas estábamos haciendo trampa. El día mostrar que algo no se estaba llevando bien. Entonces, parte de los propósitos del fuego de Dios es que va a probar nuestras obras. Cada obra será pasada por fuego para que se sepa qué calidad de trabajo tenemos cada uno. Es parte también de ese proceso. El fuego está aquí, pero ¿cómo va tu proceso de sacrificio al Señor? Entendiendo bien lo que es un sacrificio a Dios, porque
podemos empezar, que muchas veces no entendemos inclusive lo que es un sacrificio y creemos que es un sacrificio, es irnos por toda la calle de rodillas, pelarnos, sangrarnos, ir a hacer cosas así. Sacrificio, a Dios dice su palabra que ofrezcamos a Él sacrificios de labios que confiesen su nombre. Ofrezcamos a Él sacrificios de alabanza, expresémosle nuestro amor, nuestra adoración. Sacrificio es buscar una purificación, buscar un estilo de vida agradable a Él. Ese es el sacrificio que Dios nos pide. Y para que eso se pueda lograr, necesitamos venir al altar, y esas áreas que no nos permiten desarrollar ese tipo de sacrificio las tenemos que venir a poner aquí y entregárselas a Él. Porque va a llegar un momento en que el fuego va a probar nuestras vidas, va a probar nuestra obra, va a probar nuestro servicio. Yo ponía un ejemplo en la mañana y espero que no se me hayan ofendido mis hermanos de alabanza, porque no estaba hablando de ellos, se los prometo de verdad. Pero yo ponía un ejemplo en la alabanza, que los chavos se preparan, los de la alabanza, en cualquier iglesia de alabanza, pues tienen sus tiempos de ensayo y se preparan las canciones desde antes y vienen a ensayar, y de ahí ya es un sacrificio, y vienen a ensayar y vienen a preparar y vienen a vocalizar y vienen a afinar y empiezan a tocar y a sacar los arreglos y sacar las notas, y de repente el hermano Pavel, que estaba tocando el teclado, dice: ¿sabes qué? Maybri, se me ocurrió este arreglo para esta canción, mira, la escucha, y empiezo ahí, do, re, mi, fa, sol, así, y empiezo a sacar un arreglo padrísimo. Oh, sí, pues lo metemos. Pues ya quedó. Pues llega el día domingo, empieza el grupo de alabanza, empieza la alabanza, empieza la adoración. Te doy gloria, gloria. Y todos en el fuego del Espíritu Santo, gozándonos y alegrándonos en el Señor. Y llega el parte del intermedio o el interludio, donde viene el inter que preparó Pavel en el teclado. E inclusive desde antes ya Pavel está. Ya llegó mi hora. Ahora sí, me voy a lucir. Y llega mi intermedio y empiezo a hacer, y es como si estaba fuego con todo, es como si hubiera echado un balde de agua fría. El fuego probó mi obra. El fuego probó mi corazón y no lo hice correctamente. O cuando venían los tiempos de diezmos, ofrendas, y llega alguien así casi anunciando su diezmo, su ofrenda, anunciando el sobre: miren, ya vengo a ofrendar. Y estás ansioso que el servidor ya llegue con él para que vean que ahí echaste un sobre así de grueso. ¿Estás haciendo un sacrificio? ¿Estás dando una ofrenda? ¿Está el fuego? Sí. Pero el fuego probó esa ofrenda y no fue grata ante los ojos de Dios, por la forma en cómo lo hiciste, por la condición en cómo estamos. Entonces esto quiere decir que puede haber fuego y no puede haber sacrificio. O puede haber sacrificio y que no haya fuego. Te pongo un ejemplo. ¿Alguien se acuerda de Caín? Caín y Abel. Dios les pidió que hicieran un sacrificio y que levantaron una ofrenda. Abel lo hizo tal cual como Dios le dijo. Caín lo hizo como le dio su gana. ¿Hizo su ofrenda? ¿Hizo su sacrificio? Sí lo hizo. Pero en el momento en que se probada ese sacrificio, no descendió fuego en su sacrificio. Porque el fuego prueba nuestro servicio. Entonces, ese es otro punto, o ese es otro de los propósitos por el cual es el fuego de Dios. Estoy terminando con esta cita. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Dice: no se jacten más ustedes con tanto orgullo, no salga la arrogancia de su boca,
porque el Señor es Dios de sabiduría y por Él son pesadas las acciones. En otra versión dice: el Señor sabe lo que ustedes han hecho y Él juzgará sus acciones. ¿Sabes por qué la ley de Dios no tuvo éxito? No es porque estaba mal, sino que como la empezaron a manejar, no estaba cumpliendo los propósitos de Dios. Te lo voy a poner de esta manera: imagínate un volcán en erupción, y ese volcán en erupción es el altar y es el sacrificio que se está levantando a Dios, y sale el fuego porque está el fuego de Dios en ese sacrificio. Pero de repente, cuando lanza así sus llamas ese volcán, salen piedras volcánicas. ¿Qué es lo que empezaron a hacer con la ley de Dios? Es que en lugar de utilizar el fuego para purificación y para que fueran santificados, mejor les gustó más agarrar las piedras volcánicas y aventárselas las unos a los otros. De eso es lo que nos está hablando esta cita de Samuel. El que juzga es Dios, porque sí nos va a juzgar conforme a lo que tú y yo hagamos. Pero eso le corresponde a Dios. Nosotros tenemos que levantar un altar al Señor, traer un sacrificio vivo, rendir lo agradable y lo desagradable a Él, para que consuma su fuego lo que tenga que consumir. Porque si no sucede, nos vamos a empezar a volver religiosos, legalistas, y vamos a empezar a juzgar al otro y a lanzar esas piedras volcánicas que tienen el fuego de Dios, pero que también pegan en algo que a nosotros no nos corresponde. Dios quiere que cumplamos el propósito por el cual Él nos ha dado la dicha y el placer de poder sentir su presencia, de poder sentir su fuego abrasador, para que vengamos a Él y le entreguemos lo que le tengamos que entregar a Él. Ponte sobre tus pies. Quiero hacerte una invitación. Aquí está el altar y aquí está el fuego de Dios. El fuego de Dios. Solo falta nuestro sacrificio. Si tú sabes que hay áreas en tu vida que necesitas venir a atar al altar, repito, atar al altar, eso quiere decir que ya no te las vas a llevar. Ten la libertad de pasar aquí. Este es tu altar. Y empieza a rendir tu vida. En la mañana yo no invité a ningún líder a que pasara a ministrar, porque creo que este es un momento tú con Dios. Tú con Dios. Tú sabes que hay carnita, que hay grosura, que hay grasita en tu vida, que necesitas venir al altar y decirle: Dios, aquí está. Y lo ato a los cuernos de tu altar, porque no quiero ya llevármelo, porque ya no quiero seguir cargándolo eso, porque ya no quiero salir de este lugar y volver a ser la misma persona que soy allá afuera. Te repito, el fuego de Dios está en este lugar. Es más, muy probablemente el fuego de Dios está en tu casa, pero no ha cumplido el propósito que debe de cumplir en tu casa, porque no has ido ahí a tu lugar secreto
a tu altar secreto, a entregarle a Él esa grosura, esa grasita que se tiene que consumir. Y esa tiene que estar por debajo del fuego. Muchas veces lo que nos pasa es que dejamos crecer tanto esa grasa que puede empezar a ahogar y a estorbar el fuego. Así como cuando haces una carne asada, ya tienes ahí el carbón a todo lo que da. Y lo primero que decimos, vamos a poner los chorizos. ¿Y qué empieza a suceder cuando el chorizo se empieza a calentar? Empieza a caer la grasa. Y si esa grasa es en exageración, va a empezar a sofocar el fuego, va a empezar a estorbar el fuego. No lo va a apagar, como el fuego de Dios nunca se va a apagar. Pero si es al revés y el fuego viene del cielo, entonces va a consumir esa grasa. Entonces ven y preséntasela a Dios, ven y ríndesela al Señor. Pero es tu tiempo con Dios. Ya estás aquí en el altar, ya estás aquí delante de Él, ya está tu vida rendida a Él y ya está el fuego en este lugar. Ahora tú empieza a ofrecerle ese sacrificio a Él. Ahora tú empieza a rendirle tu vida a Él. Habla con el Señor, habla con Él. No dejes pasar estas oportunidades que Dios nos está dando.